Dios los bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día. En este lunes tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, así que vamos a compartirla. Para aquellos que están por primera vez escuchando o viendo este video, me presento. Mi nombre es Gisela. Yo soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que está sobre la calle Larrea 98, en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir está en el libro de Efesios, está en el libro de Gálatas, me parecía raro. Está en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 18, ahora sí. Y es una palabra rara, por así decirlo, pero es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Así que vamos a leer, es un versículo solo y es en el final del capítulo, final del libro, mejor dicho, de Efesios. Y dice así: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hasta ahí nomás. Sé que es raro, pero ayer me pasó algo muy loco, ¿no? Porque en un momento estaba pensando en esta frase, justo en esta firma, en realidad, que es de parte de Pablo, que habla, ¿no?, sobre la gracia en todas las cartas que escribió Pablo, o en su gran mayoría, no, creo que están en todas las cartas específicamente por lo que estuve viendo. En casi todas las cartas dice, Pablo se despide de la misma manera. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, sea con vuestro espíritu. Hay otra, creo que es en Efesios, donde dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos aquellos que lo aman inalterablemente. Amén. Dice así, ¿no? O sea, cambian un par de palabras, agrega capaz otras cosas, pero en la mayoría dice esto principalmente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y esto a mí me generó una duda, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué Pablo se despide de esta manera siempre y en todas las cartas? Y sinceramente me niego a pensar en que Pablo hizo esto solamente por costumbre. Dijo, bueno, voy a saludarlos y voy a poner la misma firma que tengo en todos los libros, en todas las cartas, ¿no? Yo creo que si bien es una firma y es algo que repitió constantemente, dudo mucho de que lo haya hecho solo por costumbre o porque quedaba lindo, sino que realmente lo hizo porque sentía que era algo importante para él que la gracia del Señor esté con nosotros, ¿no? En este sentido, con aquellos que leían la carta, ¿no? Con aquellos que la recibían. Y esto fue a mí lo que más me llamó la atención. Y por otro lado, creo que también es algo importante y que no es de menospreciar, ¿no? Porque uno, cuando lee la palabra, y más cuando leemos las cartas, solemos despreciar distintas partes, ¿no? Cuando, por ejemplo, se nombran, se mencionan, mejor dicho, a muchas personas, decimos, uy, esto no entiendo nada, y lo pasamos de largo, y capaz eso nos quiere enseñar algo importante y lo salteamos porque mencionan muchos nombres y lo vemos como que no es importante, ¿no? Y con la firma de Pablo pasa lo mismo, decimos, bueno, es lo que Pablo dice siempre, y lo seguimos de largo. Y en realidad tal vez, creo yo, el Señor quiere hablar algo en nuestras vidas a través de esta palabra. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia no es algo que solamente personas escribieron y nada más, sino que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para escribir. Por ende, todo lo que está en la Biblia es permitido por Dios y por algo está. No hay un tilde, no hay una coma, no hay una palabra que esté de más en la Biblia. No es que Dios la dejó y dijo, bueno, voy a dejar esto porque queda lindo. Yo creo que realmente toda la palabra de Dios, todo, absolutamente todo, incluso esta bendición final que está en todas las cartas, es para algo y es para enseñarnos algo. Siempre decimos que la palabra es viva y eficaz y por medio del Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Y de esta manera también puede hablarnos incluso una firma de Pablo y nada más. Entonces, bueno, a mí me pasó que yo estaba leyendo esto y me empecé a preguntar ¿por qué Pablo siempre se despedía o firmaba de la misma manera? ¿Qué es lo que lo motivaba a decir que la gracia del Señor esté con nosotros? ¿Por qué para él era tan importante la gracia? Incluso en otras palabras, en otras cartas dice la gracia y la paz del Señor sea con vosotros, ¿no? Para él era algo muy importante la gracia, a tal punto que en ninguna carta deja de mencionarla. No solo en distintos capítulos, sino también como su firma, lo pone como su firma y como su sello personal. Entonces para él la gracia era algo importante.
Y para empezar, ¿no? y poder entender bien qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese regalo inmerecido, es ese favor de parte de Dios. Hay una palabra que dice que la gracia fue manifestada hacia nosotros. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. La gracia es ese regalo inmerecido que recibimos de parte del Señor y que es la salvación. Es algo que no merecíamos, justamente como dice la palabra, porque pecamos, porque nos apartamos del Señor, porque fallamos por un montón de cosas. Nosotros no merecemos la salvación. Sin embargo, por gracia la recibimos. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Jesús. Entonces, para Pablo la gracia fue algo importantísimo en su vida. Porque si recordamos un poco de su historia, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Incluso él mismo lo dice, que él perseguía a la iglesia, que lo hacía con odio, con enojo, con mal, digamos, ¿no? Perseguía a la iglesia de Cristo, perseguía a esos cristianos, ¿no? Que seguían a Jesús y los perseguía con odio realmente. Él estaba en su religión, él pensaba que todo lo que él hacía, cumplir con las leyes, cumplir con todos los reglamentos, él pensaba que estaba bien, que él estaba en lo correcto y que él tenía que perseguir a esa iglesia, a esos nuevos cristianos que decían haber conocido a Jesús. Entonces él empieza a hacer estas cosas hasta que en un momento tiene un encuentro con Jesús. Pero Jesús, una vez que ya había sido crucificado, o sea, el encuentro con Pablo fue un encuentro completamente espiritual, el mismo encuentro que nosotros tenemos hoy en día o tuvimos en algún momento, mejor dicho, con el Señor, ese encuentro que cambió, que transformó nuestras vidas, fue ese mismo encuentro que tuvo Pablo con el Señor. Fue un encuentro completamente espiritual, pero a partir de ese momento, Pablo fue transformado, pero por completo, fue una nueva criatura. Y él lo dice constantemente en la palabra, siempre recuerda y dice, yo soy el que menos merece todo lo que estoy haciendo, porque si recordamos un poco, Pablo fue el que viajó, hizo como creo que 3, no sé si más, viajes misioneros, estableciendo iglesias, predicándole a hombres y a mujeres para que se conviertan al Señor. Y él no merecía eso. Si uno se pone a pensar, ¿no? Él no merecía, no era digno, por así decirlo, de compartir la palabra del Señor después de todo el mal que había hecho a la iglesia. Sin embargo, por gracia, él recibió esa bendición y esa oportunidad, ese privilegio de poder compartir la palabra del Señor y poder ser un misionero que establezca iglesias y que predique, y que eso fue muy importante. Si vemos la palabra, hay un montón de libros, hay un montón de cartas que fueron escritas por Pablo. Y como decíamos recién, era el que no lo merecía, era el que, por así decirlo, peor se había portado, y sin embargo fue el que más hizo. Pero porque fue la gracia del Señor obrando en él. Y eso es lo importante. Entonces, para él realmente la gracia es importante porque lo transformó, lo hizo una nueva criatura, lo hizo libre de la esclavitud en la que él estaba esclavo a la religión. Él creía que cumpliendo normas, que haciendo cosas, él ya estaba, ¿no? Pero él necesitaba la salvación por medio de Jesucristo. Él necesitaba ser transformado por medio del Señor. Entonces la gracia para Pablo era lo más importante de todo y era lo que lo sostenía. ¿Por qué? Porque cuando él quería volver atrás, seguramente, cuando algo lo quería hacer volver atrás, cuando algo lo quería derrumbar, ¿no? Tirar abajo, por así decirlo, él recordaba que por gracia él había sido libre de su pasado y de todo lo que lo ataba al mal, ¿no? Entonces, la gracia para él era algo que lo había transformado en esa nueva criatura y era también lo que lo fortalecía para poder vencer al pecado y a las tentaciones. Mismo tenemos una palabra que no me la acuerdo textualmente, pero bueno, cuando habla sobre el aguijón de la carne, que es muy conocido, que Pablo ora al Señor para pedirle que le saque ese aguijón que tenía la carne, que muchos piensan que es una enfermedad, hay muchas deducciones, pero no se sabe específicamente, y el Señor le responde y le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Entonces Pablo entendía que la gracia lo desligaba y lo hacía libre de su pasado, libre de tener que obedecer a normas, a leyes y a un montón de cosas a las que él estaba acostumbrado. Y la gracia también era para él el poder para poder vencer a todo el pecado y a todas las tentaciones. Entonces para él era sumamente importante. Pero no solamente para él es importante, sino para nosotros como hijos de Dios. Y yo noté 3 iglesias, ¿no? O cartas, mejor dicho, en las que Pablo habla a la iglesia, ¿no? Y hace referencia a la gracia también. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque todos necesitamos esa gracia. Por ejemplo, en Gálatas, que yo leí el último versículo, ¿no? de todo este libro, en Gálatas la iglesia estaba necesitando la gracia, estaba necesitando recordar la gracia, estaba necesitando recordar que su salvación no había sido por leyes o por obedecer a normas, sino por la gracia del Señor. Porque, ¿qué pasaba con Gálatas, no? Ellos habían conocido al Señor, habían tenido ese encuentro, pero cuando ellos se esforzaban a crecer espiritualmente, no lo hacían por medio, por ejemplo, ¿no? Como nosotros lo intentamos hacer hoy en día, por medio de la oración, de buscar al Señor, sino que solamente intentaban obedecer a distintas leyes, obedecer a normas, pero no buscaban conocer al Señor. Entonces no crecían espiritualmente, porque ellos estaban fijándose en lo que tenía que ver con la religión, o sea, eran como religiosos. Entonces Pablo les recuerda que ellos habían sido libres de esa esclavitud, de todas esas cosas, de todas esas normas, y que solamente tenían que crecer en el Señor, conociéndolo a Él y ser esa nueva criatura. Es más, en el versículo 15 del capítulo 6, es decir, unos versículos más arriba, Pablo le dice a la iglesia, ¿no? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Qué quiere decir con esto, no? Que no se basa en costumbres o todas esas cosas, ¿no? Que pasaban y que muchas veces incluso a nosotros nos pasan, sino que se basaba en ser una nueva creación, en ser una nueva criatura, en crecer y dejar que Cristo nos moldee y nos transforme en esa nueva criatura que quiere que seamos, con el carácter del Señor, con las actitudes del Señor, amando lo que Dios ama, ¿no? Pero ellos tenían que recordar justamente que había sido por gracia su salvación, y no porque ellos eran capaces o porque lo merecían, porque en sí no lo merecían, así como ninguno de nosotros. Entonces, en este sentido, Pablo les recuerda la gracia al pueblo, a Gálatas, ¿no? A la iglesia, y también pasa lo mismo con Éfeso. En Éfeso pasa exactamente lo mismo, porque en esta carta lo que hace Pablo es hablarles acerca de la importancia de vivir conforme a lo que Dios quiere y la importancia de lo que es la iglesia. Les recuerda lo que es la gracia de Dios, les recuerda lo que Dios hizo, la salvación de parte de Jesús, el sacrificio de Jesús, la nueva criatura. El libro de Efesios mayormente lo que hace es hablar sobre los beneficios de la salvación. Los beneficios de la salvación, es decir, los beneficios de esa gracia, de ese favor inmerecido. Eso es lo que hace en el libro de Efesios. Es decir, en cada carta, Pablo lo que hace es hablar sobre la gracia, pero sobre distintos aspectos de ella. Y todo como recordando la salvación, esa redención que tuvimos por medio del sacrificio de Jesús. Para él esto era sumamente importante. Y después quería leer otro capítulo, otro texto, que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Y esto es algo que dice Pablo también, que lo dice, bueno, en la carta de Corintios, y que a mí esto es una palabra que leí hace un tiempo y sinceramente la descubrí porque es como que se sale un poco de contexto Pablo, pero esta frase a mí me encanta. Y dice así, ¿no? En el capítulo 15, versículo 10 de 1 Corintios, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y este versículo es algo que me encanta, porque acá Pablo reconoce
que las cosas que él hace, que el ir y haber predicado, haber establecido iglesias, aconsejar, hacer todo lo que él hizo en su momento, no es porque él estaba capacitado, porque había estudiado, por cualquiera de esas cosas que uno se imagina, ¿no? Sino que realmente él lo hacía, pero porque era la gracia de Dios obrando en él. Era la gracia de Dios y él trabajando en conjunto. Parte lo hacía él y la gracia del Señor lo ayudaba para poder hacer todo el resto de las cosas. Entonces, para Pablo es importante esta gracia por esta misma cuestión. Porque si nosotros vivimos recordando esta salvación, esto que obtuvimos, que no lo merecíamos, entonces nosotros sabemos que las cosas que hacemos, sabemos que todo lo que hagamos no es porque nosotros seamos capaces, no es porque nosotros incluso lo merecemos, sino porque es la gracia de Dios en nosotros. Pablo habla, ¿no? y firma de esta manera porque creo que él quería que la iglesia recuerde y viva en esta gracia. Que no sea algo que sepamos, así como algo teórico, ¿no? De saberlo nomás como un concepto, sino que sea algo que viva en ellos, que sea constante, que se haga carne en ellos, realmente, que vivan en esa gracia. Que los Gálatas, ¿no? La iglesia, no vuelva a las estructuras, no vuelva a esas costumbres, sino que viva la gracia del Señor constantemente. Si nosotros vivimos, ¿no? Llevándolo a nuestra vida, ¿no? En el día a día, si nosotros vivimos en esa gracia del Señor, si todos los días nos levantamos y reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que es material, todo lo que es espiritual, todo lo que tenemos en nuestras vidas y reconocemos que es por la gracia del Señor, entonces vamos a ser agradecidos. Porque es un regalo, justamente. Cuando uno recibe un regalo de una persona, de un ser querido, ¿qué es lo que hacemos? Agradecemos, porque es algo que nos regalan justamente, no es que nos están haciendo que les paguemos o cosas así. Es algo que nos regalan, que nos ofrecen a nosotros y nuestra respuesta es agradecer. Más allá de que a veces nos guste o no el regalo que nos hagan, agradecemos, ¿no? Entonces, si nosotros todos los días nos levantamos y recordamos como principio que tenemos vida y que tenemos salvación por la gracia del Señor, que tenemos un hogar, que tenemos un techo, que tenemos una familia, que podemos tener gozo, que podemos tener paz, incluso en las aflicciones, eso es todo por gracia. Si reconocemos que eso es por gracia, entonces vamos a levantarnos y vamos a ser agradecidos. Aunque a veces las cosas no nos salgan bien, aunque a veces la situación que vivamos no sea la mejor, si reconocemos que lo que tenemos es por gracia, que el simple hecho de poder estar de pie, de poder hacer frente a situaciones difíciles con la fortaleza del Señor, si reconocemos que podemos estar de pie y que es por la gracia del Señor, entonces vamos a ser agradecidos. Y el agradecimiento trae gozo en nuestras vidas, porque cuando nosotros somos agradecidos, incluso en las cosas pequeñas, tenemos gozo, porque no necesitamos algo extremadamente grande para estar contentos, para estar gozosos, para estar felices, porque sabemos que lo poco que tenemos o lo mucho que tengamos es todo por la gracia del Señor, es algo que no merecíamos, porque sabemos que sin el Señor podemos estar y estamos seguros, estaríamos peor, ¿no? Entonces, reconocer que todo lo que tenemos es por gracia, trae gozo a nuestras vidas, incluso en los momentos difíciles. La gracia es recordar todo lo que Jesús hizo en nuestras vidas y todo lo que obtenemos por medio de Él, todos los beneficios que obtenemos por medio de esa gracia manifestada. Nosotros, por medio del sacrificio de Jesús, tenemos comunión con el Señor. Y que eso es algo hermoso, tener ese tiempo con el Señor, poder estar en el baño, en la habitación, en el auto, en cualquier lado, poder cerrar nuestros ojos o no cerrarlos, pero poder hablar con el Señor, poder escuchar la voz del Señor, poder sentir al Espíritu Santo hablándonos, guiándonos, todos esos beneficios, poder tener, como decía recién, el gozo, la paz, todas esas cosas, ¿no? La templanza, la mansedumbre, son todos frutos del Espíritu, pero nosotros obtuvimos al Espíritu Santo cuando Jesús ascendió. Entonces, por medio de Jesús, por medio de la obra, ¿no? de salvación, nosotros tenemos al Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo tenemos la comunión con el Señor y tenemos la fortaleza para poder vencer a cada circunstancia y a cada tentación y a todo lo que nos pase, digamos, en la vida.
Entonces, todo lo que tenemos, todo parte de esa gracia que fue manifestada hace muchísimo tiempo por medio de Jesús. La salvación, los beneficios de la salvación, los beneficios de poder tener al Espíritu Santo, la gracia que se manifiesta incluso en las cosas materiales, cuando logramos, no sé, comprar algo o tener algo material, es gracia. Cuando logramos levantarnos y en mi caso estudiar, en otro caso no, trabajar, hacer distintas cosas, es gracia, porque es la fortaleza de Dios en nosotros, la fortaleza por medio del Espíritu Santo, la fortaleza de poder levantarnos y hacer cosas distintas, más allá de que a veces cuando pasamos por circunstancias difíciles, nosotros muchas veces experimentamos, ¿no?, la tristeza, el desgano, el desánimo y un montón de cosas. Pero cuando estamos con el Señor y nos aferramos a Él, cuando nos aferramos a su presencia, entonces experimentamos esa fortaleza y que viene justamente por gracia. Porque Dios no se beneficia en fortalecernos a nosotros o en hacer obras en nosotros, ¿no? Pero Él lo hace por gracia, porque nos ama con un amor que es inexplicable, con un amor tan grande que entregó a su propio Hijo por nosotros, para que nosotros seamos salvos, ¿no? Entonces, vivir en esa gracia es lo mejor que podemos hacer. Por medio de la gracia también somos libres de nuestro pasado. Todo aquello que nos condenaba, etiquetaba, todo aquello que nos hacía un mal en nuestras vidas, ¿no? Somos libres por medio de esa gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que somos una nueva criatura. Cuando nos acercamos a Jesús, cuando lo recibimos en nuestro corazón, nos pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a ser una nueva criatura. Entonces nuestro pasado ya no nos condena, ya no tiene arte ni parte, por así decirlo, nosotros, porque por gracia fuimos salvos y somos esa nueva criatura. Entonces Pablo, cuando firma de esta manera en cada carta, ¿no?, es por una razón obvia y justificable, porque la gracia tiene que ser algo que esté presente en nuestras vidas siempre. También la gracia se manifiesta en nuestras debilidades, cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando sentimos que fallamos, cuando sentimos que las cosas nos salen mal, ¿no? Está la gracia ahí para fortalecernos, cuando incluso muchas veces nos equivocamos, pecamos, hacemos algún mal, no hacemos la voluntad de Dios, pero después nos damos cuenta y nos arrepentimos de corazón, ahí también se manifiesta la gracia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos arrepentimos de corazón y volvemos al Señor, entonces el Señor nos perdona y nos restaura y nos sana, y eso también lo hace por gracia. Todo lo hace por gracia en nuestras vidas. La gracia también se manifiesta cuando nosotros en nuestro día a día necesitamos de esa fortaleza del Señor en cada circunstancia, en los quehaceres, ¿no?, de la vida cotidiana, cuando tenemos que hacer algo para el Señor y decimos, no tengo tiempo, ¿cómo voy a hacer? Pero la gracia se manifiesta en nosotros, cuando nosotros confiamos en Él y decimos, bueno, Señor, todo está en tus manos. Y Él nos fortalece y Él nos ayuda y Él toma el control de nuestro día a día y nos ayuda a hacer todo lo que tengamos que hacer. Y todo eso es por gracia. Entonces, si nosotros descansamos en esto, si nosotros descansamos en esa gracia de parte de Dios, en su perdón, en que Él nos restaura, en que Él es el que nos renueva, el que Él es el que está con nosotros, el que nos hace libres de nuestro pasado. Todo eso, todas esas cosas son los beneficios de la gracia, y que podamos vivir con eso constantemente en nuestro corazón principalmente, no como algo que sabemos, no como algo conceptual, como decía recién, sino como algo que se aloje en nuestros corazones, ¿no? Para que, por ejemplo, cuando queramos volver atrás, recordemos esa gracia que nos hizo libre del pasado, para que cuando fallamos, nos equivocamos, pecamos, podamos recordar esa gracia y decir, puedo volver a los brazos del Señor, puedo volver arrepintiéndome porque sé que la gracia de Dios está conmigo, porque sé que su sangre está tibia para perdonarme. Entonces, si nosotros recordamos esa gracia, podemos ir ante Él cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que hay cosas que nos están sobrepasando, ¿no? Recordamos esa gracia que nos fortalece. Recordamos que por esa gracia tenemos al Espíritu Santo que nos hace fuertes para poder vencer a cada tentación y a cada situación. Y eso es lo más importante, ¿no? Que podamos tener en cuenta esto, que es algo tan hermoso, es algo que no merecíamos, es ese favor de Dios en nuestras vidas.
¿cómo uno puede estar seguro de que ese favor, que esa gracia está con nosotros? Hay una palabra, en realidad es una carta en la que Pablo se despide muy parecido y dice: la gracia del Señor Jesús esté con aquellos que lo aman inalterablemente. Está en Efesios y la verdad que no lo encuentro, pero bueno, si alguno puede leerlo, es mejor, ¿no? Pero dice de esta manera: la gracia del Señor sea con todos aquellos que lo aman de manera inalterable, ¿no? La gracia del Señor va a estar en aquellos que se esfuercen a hacer la voluntad del Señor. Va a estar en aquellos que realmente tengan la intención de buscar del Señor. Va a estar en aquellos que realmente se esfuercen por hacer su voluntad. Porque muchos toman la gracia como una licencia, por así decirlo, para pecar, ¿no? Como, bueno, tengo la gracia del Señor, puedo pecar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, total, Dios me perdona. Y no es así. La gracia no es una licencia para pecar, porque sabemos que en la Biblia Dios nos dice que Él no quiere, cuando uno peca deliberadamente, ¿no? Cuando uno peca y se abusa de esa gracia de parte del Señor. Eso no lo acepta el Señor. El Señor nos perdona cuando realmente hay arrepentimiento en nuestros corazones, como decía recién. Entonces la gracia no es esa licencia para pecar, sino que la gracia es fortaleza, es recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas, esa nueva criatura, lo que venía hablando recién. Por eso es tan importante que la tengamos presente en nuestras vidas, ¿no? Sabemos que la gracia de Dios está con nosotros cuando nosotros nos esforzamos a buscar del Señor. ¿Podemos fallar? ¿Podemos equivocarnos? Sí, como decía recién. Pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces la gracia de Dios está en aquellos que se esfuerzan para hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo más importante. Así que les dejo esta palabra de parte del Señor, que sé que va a ser de bendición y que realmente, de verdad, ¿no? De todo corazón, podamos tener esta gracia, podamos vivir con esta gracia en nuestros corazones y no olvidarnos de ella, sino que realmente la podamos tener presente en nosotros. Es algo hermoso, es recordar ese regalo inmerecido, es algo hermoso, sinceramente. Nos hace valorar incluso las cosas pequeñas y simples de la vida, ¿no? Como muchas veces capaz nos angustiamos o nos ponemos mal por cosas pequeñas y que no tienen significado, capaz, o no son tan relevantes, pero por medio de la gracia recordamos que Dios hizo grandes cosas en nuestras vidas por medio de Jesús. Entonces ahí logramos descansar y somos transformados por medio de esa gracia, y eso es lo hermoso. Así que les dejo esta palabra, que yo sé que va a ser de bendición para sus vidas, y para aquellos que están por primera vez escuchando o viendo este video, aquellos que quieran repetir una oración, es una oración para recibir a Jesús en sus corazones, una oración que se tiene que repetir, ¿no? Para recibir a Jesús en su corazón. Y como decía recién, cuando uno recibe a Jesús en su corazón, pasa a ser hijo de Dios. Cuando somos hijos de Dios, tenemos esa comunión, ¿no? Ese beneficio, esa bendición de poder tener esa comunión con Dios, de tener esa comunicación con Dios como si fuese una persona que tenemos a nuestro lado. Y eso es lo más hermoso. Y además, a través de esta oración recibimos la salvación por medio de Jesús, que eso también es importante, es esa vida eterna. Así que para aquellos que quieran repetir esta oración, vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo esta palabra hermosa y que puedan tener una semana muy bendecida.